escuchas. Habla con nosotros Y comparte nuestros contenidos. 616-486-754. Canarias Radio. Contamos la vida. Canarias a las 6. Eva Vega. Seis y 21 minutos de la tarde en Canarias. Seguimos pendientes de la viruela del mono. Le venimos contando que en las islas hay 2 casos sospechosos, uno en Gran Canaria, otro en Tenerife, y Canarias está a la espera de que el Centro Nacional de Microbiología en Madrid confirme o descarte que finalmente se tratan de casos de viruela del mono. Se han confirmado ya 30 personas con la enfermedad en total, todas ellas de Madrid, salvo estos 2 casos que se están estudiando en Canarias. Y también Extremadura acaba de confirmar la primera sospecha de infección en la comunidad autónoma. Se trata de una mujer a la que ya se le ha realizado la toma de muestras clínicas y se han enviado también a Madrid. Vamos a preguntar a María del Mar Tavío, catedrática de microbiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, Mar. Hola, muy buenas tardes. Vamos a preguntar todas las dudas que tenemos acerca de esta nueva enfermedad que nos está ocupando y también preocupando un poco. La viruela del mono, Mar. Estamos escuchando últimamente todos los casos posibles de transmisión y cada vez parece que escuchamos más. Estábamos con un corte de voz de Jacob Lorenzo del Instituto Ay, no me sale ahora, el Instituto de Enfermedades Tropicales de Canarias, sí, que lo entrevistaban esta mañana de La Noche al Día, que decía incluso que se puede transmitir la enfermedad por consumo de un animal infectado. Efectivamente. Cuéntanos, Mar, entonces, ¿cuáles son los casos posibles de transmisión? Bueno, vamos a ver. Por una parte está la transmisión de animal a humano. Esta en nuestro medio es muy difícil que se dé. Se dio solamente en un caso en Estados Unidos en 2003 en Texas por unas ratas que viajaron en un barco que iba con mercancía de Ghana a Texas. Y esa infección pasó también a unos animales, a unas mascotas, perros de pradera, y luego las familias que adquirieron estos animales sufrieron infección. Hubieron 72 casos. Y bueno, en este caso hay una transmisión de animal. ¿Cómo? Pues a través de un arañazo, de una mordedura, del contacto con sus secreciones, con sus fluidos. También se ha descrito, porque en relación a esto, tanto en algún brote que se ha detectado en República Democrática del Congo hace unos años, como en el que se viene detectando desde 2017 hasta la actualidad en Nigeria, hay un estudio muy interesante que analizó parte de ese brote de 2017 a 2018 y que está publicado, y en el que se identificó la posibilidad de que muchos de estos casos que se habían confirmado, algunos de estos casos tenían que ver con consumo de animales, caza y consumo de animales silvestres que podían estar. Pero claro, pensar en esto en nuestro medio, a lo mejor, dado el número de casos que estamos viendo, no solo en España, Reino Unido, Portugal, también en Italia, Alemania, Bélgica, también ahora en Australia, previamente en Canadá, Estados Unidos, es decir, es un poco difícil. Aquí, sobre todo, hay una transmisión interhumana. Pero ¿interhumana cómo? Bueno, pues hay varias vías. Tenemos, en primer lugar, la vía respiratoria. Una vía respiratoria que exige un contagio a través de vía respiratoria que exige un contacto estrecho, porque son gotas importantes, ¿no? Gotitas estas que hablábamos de los pequeños aerosoles, microgotas que podían transmitir y que transmiten el coronavirus. No, aquí se trata de gotas un contacto más estrecho. Claro, de gotas de mayor volumen que para que lleguen a nuestras mucosas, tanto a la mucosa bucal, nasal como a los ojos, es necesario un contacto más cercano y además prolongado, ¿vale? También, por supuesto, hay otras vías. Por ejemplo, las personas infectadas son muy contagiosas desde que empiezan a aparecer las lesiones cutáneas, que comienzan con enrojecimientos en piel o en mucosas, luego aparecen unas pápulas dolorosas, duras, que luego se transforman en vesículas, es decir, papulitas llenas de líquido transparente, que luego se vuelve amarillo, tenemos las pústulas, y finalmente se resuelven con la costra. Pues durante todo ese periodo
es muy infeccioso por sus secreciones. También, por supuesto, si se rompe una vesícula o una pústula, pues esas lesiones son altamente infecciosas. De hecho, se utiliza muestra de las lesiones para confirmar el diagnóstico, porque es donde mejor podemos detectar la presencia del virus. Entonces, también ropa contaminada, ropa de cama, ropa personal contaminada con fluidos, secreciones que lleven el virus, con parte de esas lesiones que se hayan roto. La costra también es infectiva. Incluso algunos pacientes en el periodo prodrómico, es decir, al principio, cuando empiezan con los primeros síntomas inespecíficos, la fiebre, el cansancio, malestar, también en muchos casos pueden ser infecciosos, aunque el periodo más infeccioso es con las lesiones cutáneas. Entonces, todo esto, pues eso, vía respiratoria, contacto con fomites, que puede ser ropa de cama, ropa de uso personal, también con los fluidos corporales, por ejemplo, como puede darse en el caso de un contacto sexual. También hay que tener en cuenta dónde vamos a encontrar las vesículas. Donde hayan vesículas, donde hayan lesiones, hay más posibilidad de que el contacto produzca infección. ¿Dónde? En la cara. También en las extremidades, sobre todo palmas de las manos, plantas de los pies, en la boca, en la mucosa bucal frecuente, también a nivel genital e incluso ocular. Pueden aparecer en cualquier otro lugar del cuerpo, pero en alto porcentaje aparecen de esta forma. También hay que tener en cuenta que es una enfermedad que en muchos casos cursa de forma leve, sobre todo en personas jóvenes, adultos, porque en niños es otro tema, adultos con una inmunidad sana, pues a lo mejor la sintomatología es muy leve y están contagiando antes de que realmente podamos diagnosticar que realmente se trata de viruela del mono. Mar, has nombrado un montón de países en los que se ha detectado la enfermedad. ¿En cuánto tiempo? Nos estamos enterando ahora de algo que lleva meses gestándose, que lleva meses saliendo, porque la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se la avise para, no sé si se puede hablar de alerta sanitaria. Sí, de hecho en España han decretado una alerta sanitaria. ¿Esto qué significa? Atención a todos aquellos casos sospechosos, hay que diagnosticarlos, porque el diagnóstico es el primer paso para el control de las enfermedades infecciosas, para romper la cadena de transmisión. Entonces, vamos a ver, es posible, pero hay que tener en cuenta que el primer caso que se reporta es el del Reino Unido. A partir de ahí empiezan a aparecer múltiples casos. Lo que sí sabemos que se lleva hace, no diría meses, años produciendo, es un brote importantísimo en Nigeria. Tenemos un brote en Nigeria desde 2017 hasta la actualidad, que ha producido hasta el momento 585 casos. Y de esos casos incluso han habido 8 muertes. Se ha afectado casi todo el país. Hay 32 estados que se han afectado. Es decir, eso tenía que llegar al final. Y además ya hay un estudio, lo más importante es que ya hay un estudio que alertaba de esto, publicado en una revista importante, en The Lancet, en 2019, que advertía de lo que estaba sucediendo en ese brote en Nigeria. En aquel momento, cuando se publicó el estudio, habían solo 122 casos. Hasta el día de hoy se han producido 585. Y el estudio ya alertaba de que no todo era contacto del ser humano con, digamos, el reservorio silvestre, que son, al parecer, ratas, ratones, ardillas, todo este tipo de roedores, sino que había, ya el estudio identificaba la presencia de transmisión interhumana, porque, por ejemplo, se daba entre reclusos. Y ya decía, aquí hay transmisión interhumana. Hasta que no llega a Europa y a los países desarrollados no le hacemos caso, ¿no? Efectivamente. Debimos habernos preocupado más en cortar la transmisión, porque en otros países ha ocurrido, en República Democrática del Congo, Sierra Leona, Liberia, etcétera, etcétera. Pero es que este brote ha sido brutal. Estamos hablando, Mar, en cualquier caso de transmisión, de que la enfermedad es leve, de que bueno, los casos que conocemos están incluso en casa, no se requiere ingreso hospitalario. Yo no sé, Mar, si se sabe ya de un tratamiento para durante el tiempo que se tenga la enfermedad, o incluso para prevenirla. No sé si vacunas, que también se ha hablado mucho últimamente de si Sanidad finalmente comprará vacunas o no. ¿Es efectivo una vacunación en este caso? Sí, vamos a ver.
El tratamiento, puesto que es leve, es generalmente sintomático. Lo que sí es importante es evitar que la persona que se ha confirmado siga transmitiendo la infección. En ese caso se recomienda que esté en casa y respecto de otros convivientes, pues sería conveniente pues mantener unas ciertas medidas de restricción de movimiento de esa persona o de contacto de esa persona con otras, sobre todo para proteger a los convivientes. ¿Qué ocurre? No hay un tratamiento antiviral específico, pero sí tenemos antivíricos que son útiles. Hay dos, uno de ellos Cidofovir y luego hay otro Tecovirimat, que sabemos que se pueden utilizar, pero que están solo recomendados para casos concretos. ¿Para quiénes? Personas inmunodeprimidas que se infectan, porque estas tienen un grave riesgo de evolucionar a un cuadro grave, incluso fallecer. De este estudio que se publicó en The Lancet, 4 de los fallecidos fueron personas HIV positivas. Luego, esa es otra cuestión que hay que tener en cuenta, que estos antivíricos pues son para casos muy concretos, porque en el resto de los casos normalmente el cuadro es leve. Vacunas, también hay vacunas. Hay una que solo está aprobada por la FDA, que es muy similar, digamos, es del mismo formato que la vacuna que se utilizó en su momento para erradicar la viruela humana. Tenemos que tener en cuenta que la viruela humana se pudo erradicar, pero claro, aquí la diferencia es que el reservorio es silvestre. En la viruela humana el único reservorio era humano. Si tú inmunizabas y ya no había transmisión entre humanos, desaparecía. Y desapareció, se consideró erradicada. Pero aquí hay un reservorio silvestre y eso es muy complicado. Eso no lo puedes erradicar. Al menos hoy por hoy no tenemos medios para erradicarlo. Bueno, entonces está esta que es la ACAN 2000. Y luego hay una versión más más aceptada, que incluso fue aprobada inicialmente por la Agencia Europea del Medicamento en 2013 y posteriormente en 2019 por la FDA, que es la Invanex, ¿vale? Que es producida por una empresa farmacéutica danesa. Y que, es una vacuna que es también con el virus Vaccinia, el mismo que se utilizó para inmunizar frente a la viruela humana, y que, pero una cepa concreta, ¿no? Una cepa concreta y que se utiliza en formato atenuado, mientras que la ACAN 2000 no es formato atenuado, es el virus tal cual. Mar, el Ministerio de Sanidad dice que se eviten las conductas de riesgo para evitar contagiarnos de la enfermedad. ¿Cuáles son esas conductas de riesgo? Yo no sé si hablando de ropa, de contacto, de las vías respiratorias, de prácticas sexuales, si tomamos las mismas medidas que con el coronavirus, con una mascarilla, lavándonos las manos, evitando un cierto contacto, ya con eso vamos bien. Bien. Mascarillas son útiles porque hasta donde sabemos hoy, una de las vías importantes es el contacto, o sea, la transmisión por vía respiratoria, sobre todo en contacto estrecho. También, por supuesto, el lavado de manos es una medida fundamental frente a la transmisión de cualquier agente infeccioso y además sobre todo mucho cuidado. Si hay un caso sospechoso, pues inmediatamente ponernos en contacto con las autoridades sanitarias si hemos tenido contacto para que se haga un seguimiento y control. Para ello es muy importante lo que se está haciendo con los infectados o con los casos sospechosos, que es la encuesta epidemiológica. ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles han sido tus actividades? Esta encuesta ha sido muy útil porque, por ejemplo, por lo último que sabemos, en los casos de Madrid ha habido probablemente un punto común de contagio en una sauna, con lo cual, pues evidentemente en una sauna dentro hay un contacto estrecho, hay una cercanía, hay una humedad. Eso está confirmado, Mar, porque a veces vemos noticias, informaciones y tenemos miedo de estigmatizar a colectivos, a personas, sí. y nos da miedo contar si de verdad la sauna... Bueno, vamos a ver, puede haber sido, esto es lo que se ha publicado, no lo sabemos. Hemos visto a representantes políticos de la Comunidad de Madrid diciéndolo, pero siempre tenemos esa cautela por si acaso que haya alguna parte interesada. En principio es lo que, y no se puede descartar, porque en las saunas hay un contacto estrecho, incluso con toallas, por ejemplo, las toallas contaminadas que pueda compartir con otra persona, pues ahí podría ser, ¿no? No lo sabemos con seguridad, es de lo que se ha informado, pero bueno, se irá comprobando. Pero lo que sí es cierto es que, desde mi punto de vista, una infección que se está expandiendo tan rápidamente
Yo creo que apunta a un componente de transmisión por vía respiratoria de forma importante, aunque exija un contacto estrecho. Probablemente hayan otras vías, ¿no?, que lo estén favoreciendo, pero es que hay que tener en cuenta que incluso en el mismo lugar los casos no tienen relación unos con otros. Es decir, ahí hay algo. Y por otra parte, no podemos descartar que haya casos leves que estén haciendo circular, favoreciendo la circulación del virus en la población. Son todo hipótesis, ¿Y ¿eh? podrían ser asintomáticos, como ocurría con el COVID-19? ¿Cómo ocurre? Bueno, a lo mejor muy levemente sintomáticos, o a lo mejor están ya contagiando en el periodo prodrómico, en el que a lo mejor simplemente tienen algo de cansancio, malestar. Suele haber fiebre, pero igual no se manifiesta de una forma tan clara, podría ser. Una última cuestión, Mar, antes de despedirte. Estamos esperando por el Centro Nacional de Microbiología. Decían que tardaban 24 horas en esa secuenciación y saber si finalmente los casos de Canarias, los 2 casos de Canarias, se confirman o se descartan. ¿Cómo es ese proceso de secuenciación? ¿Tarda unas 24 horas o puede tardar un poquito más? Ya el primer caso creo que han pasado más de 24 horas. Claro, bueno, en primer lugar, el procesado de estas muestras exige un escrupuloso cuidado, tener un determinado equipo y una protección para el equipo que manipula esas muestras, porque incluso en laboratorio la manipulación de muestra puede generar a veces aerosoles que sean altamente contagiantes. Y luego un nivel de bioseguridad. En principio, a partir de las muestras, que muchas veces son de lesiones, etcétera, pues se puede hacer una PCR, un tipo especial de PCR como elemento inicial, y luego la secuenciación sí que lleva un proceso un poquito más elaborado. Pero en principio, bueno, depende del equipo, de su propio make-home, de su propio protocolo. Pues continuaremos pendientes a ver qué ocurre finalmente. María del Mar Tavío, catedrática de Microbiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, como siempre, por atender la llamada de Canarias Radio y por explicárnoslo también. Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer. Gracias. Canarias a las 6. Eva Vega. 6:37 de la tarde en